Nuevamente a Caminar con Propósito. Soy Claudia Ferrara y te estoy compartiendo a lo largo de estos días los 7 principios para aprender a pensar como Leonardo da Vinci. Hoy te voy a compartir 2 y te voy a contar por qué te comparto estos 2 juntos. El principio del arte y de la ciencia y el principio de la corporalidad. Y te los presento juntos, ¿por qué? Porque Leonardo nos dice o nos propone esto de desarrollar nuestra imaginación, nuestro cerebro derecho y nuestra lógica, nuestro cerebro izquierdo, combinando tareas o prácticas de modo tal que podamos desarrollar ambas partes del cerebro. Y el de la corporalidad porque nos invita a conectar nuestra mente con nuestro cuerpo. Así que a mí se me ocurrió combinarlos, este principio 5 y el principio 6. Y antes te hago un pequeño comentario. Algunos en las redes me han dicho, nos estás compartiendo, machacando tanto acerca de cómo pensar como Leonardo que me voy a comprar el libro. Ya sea que te compres el libro, que escuches el podcast, que escuches el resumen del libro en Libros para Emprendedores a través de Luis Ramos, la invitación es a que pongas en práctica alguna de estas ideas. Cuando ponemos en práctica, cuando pasamos a la acción, es cuando empieza a convertirse en realidad. Mientras tanto se queda solo en el deseo. Estamos ya transcurriendo la segunda mitad del mes de enero del 2021 y quizá cuando llegó el mes de diciembre del 2020, quizá hiciste balance, quizá te planteaste, bueno, durante el 2021 voy a hacer, y la lista podría llegar a ser interminable o no. Quizá te propusiste una sola cosa, quizá te propusiste varias, quizá repetís las mismas del 2019, 2018, 2017, voy a empezar, y quizá en diciembre decís si hubiera empezado. Estamos transitando el mes de enero de 2021. ¿Cuántas de las ideas has puesto en práctica? Se trata de pasar a la acción. Elegí una de esas ideas que sea concreta, que sea específica, que sea alcanzable, que la puedas medir, que le pongas un tiempo de realización y que sea realmente retadora. Voy a mejorar mi condición física, no es una idea concreta para pasar a la acción. ¿En qué consiste? Voy a caminar tantas cuadras por día. Voy a comenzar a correr y voy a correr tantos kilómetros por día. Me voy a poner en contacto con un team. De eso se trata. Que sea específico y que sea pasar a la acción lo inicio hoy, ¿para qué esperar al lunes siguiente? Bien, el principio del arte y de la ciencia, imaginación y lógica. Entonces Leonardo nos proponía poner en funcionamiento ambas partes del cerebro. Él, por ejemplo, escribía en espejo. Ponele que sea un poco complicado. Desarrollar la parte creativa del cerebro. Él ya practicaba con mapas mentales. ¿Qué son mapas mentales? Pongo la idea central de lo que quiero desarrollar valga la redundancia, en el centro de una hoja y empiezo a ramificar, empiezo a sacar flechas hacia los costados para decir, bueno, planifico. ¿Qué cosas tengo que poner en práctica? Ejemplo, voy a correr 10 kilómetros, ¿cuándo? Nunca corrí, entonces voy a correr 10 kilómetros de aquí a 5 meses. ¿Qué necesito? ¿Tengo zapatillas? ¿Necesito hacerme chequeo médico? ¿Me voy a poner en contacto con un team? ¿A dónde lo voy a hacer? Todas las cosas que vos necesitas para pasar a la acción
con esa meta, ese objetivo que te pusiste como deseo. También en Six Sigma, por ejemplo, yo lo he usado mucho en el trabajo, se usa lo que se llama espina de pescado. Entonces tenés la línea central y las espinas, el esqueleto del pescado, que son esas partes que necesitas o esas planificación que vos necesitas, lo tenés visualmente en ese dibujo que es como un pescado, como el esqueleto de un pescado. Si querés más info, pedímela que te la mando por privado. O por ejemplo, no sé si escuchaste hablar del brainstorming, de la lluvia de ideas. O sea, son muchos formatos que ya hemos conocido quizá a través de nuestros trabajos o a través de la universidad, de lo que hemos estudiado, como para poner en práctica el hemisferio, poner a funcionar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Bien, estoy mirando mis notas. Bien, de eso se trata un poco, de poner en movimiento ambos hemisferios. Y entonces, lo que Leonardo nos proponía era poder ponerlos en funcionamiento ambos. Por ejemplo, hacer alguna actividad que te guste, tipo práctica, te gusta pintar, te gusta dibujar. Yo en la época, en la época más cerrada de la cuarentena, aprendí a hacer mandalas con mi amiga Graciela, creo que se los compartí en el episodio anterior. El principio número 6, el de la corporalidad. Desarrollar equilibrio entre cuerpo y mente. Leonardo decía que si estamos en un buen estado físico, él consideraba que estando en un buen estado físico podíamos obtener mejores resultados a nivel mental. Mi propia experiencia, cuando estoy un poco trabada con algo, lo dejo y salgo a correr o salgo a caminar y simplemente me relajo haciendo alguna de esas actividades. Es alucinante porque es como si la pieza que me falta entrara, como si se acomodaran todas las ideas en la cabeza a medida que estoy poniendo en movimiento mi cuerpo. Él hablaba de el ejercicio aeróbico, caminar, correr, saltar, el ejercicio de fuerza que lo podés hacer con tu propio peso. Hay un montón de ejercicios que nos comparten incluso en la red, o si vas a un gimnasio pedís ejercicios para hacer con tu propio cuerpo. Y la flexibilidad, ejercicios de estiramiento, a algunos les gusta hacer yoga, tai chi. El equilibrio entre mente, espíritu, cuerpo, realmente ayuda muchísimo a desarrollar nuestra imaginación, a desarrollar nuestro potencial. Siempre está bueno que uno lo pueda hacer de alguna manera guiado. ¿Por qué? Porque si nunca hiciste actividad física, por ahí te podés contracturar o por ahí te podés lastimar haciendo cosas muy muy simples y después le echás la culpa a que el ejercicio físico es el que te contracturó. A ver, querer es poder. Si quiero comenzar a hacer alguna actividad, voy a buscar que me asesoren, que me indiquen cómo hacerlo, cómo lograr moverme de la mejor manera. Incluso para caminar necesitas una zapatilla con amortiguación. ¿Para qué? Para que caminar sea no solamente más placentero, sino que tus tobillos no sufran, que tus rodillas no sufran. Moverse siempre es mejor que quedarse quieto. No te estoy diciendo ninguna novedad, ni te estoy descubriendo la cuadratura del círculo al decirte esto.
Así que practicar alguna destreza física, ponerse en movimiento, en alguno de los otros episodios podcast me has escuchado decir la importancia o lo lindo que es ponerse en contacto con algún team en algún club. Hay un montón que también son gratuitos si estás en la ciudad de Buenos Aires, y calculo que en otros países también debe haber, podés socializar tantísimo. Hay un episodio podcast que me gusta compartir cada tanto de Diego Bernardini y Flora Proverbio, que están geniales porque te van contando cómo la socialización, el ponerte en contacto con otras personas en la segunda mitad de la vida, después de haber cumplido los 50, te ayudan también a expandir tus posibilidades. Entonces, ya vimos 6 principios para aprender a pensar como Leonardo. ¿Cuál vas a poner en práctica? En los episodios de IGTV ves del 1 al 6 y queda solo el último, que es el de la conexión. Pon en práctica 1, contame cómo te está yendo y vas a ver que tus posibilidades comienzan a ampliarse. Hoy entonces vimos el principio del arte y de la ciencia, que tienen que ver con la imaginación y con la lógica, poner a trabajar el hemisferio derecho y el izquierdo de nuestro cerebro, y la corporalidad para lograr un equilibrio entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Caminar con propósito. El propósito, expandir nuestras posibilidades. ¿Estás en la segunda mitad o estás por llegar? Te invito a conectarte conmigo por mensaje privado. Déjame un mensajito al pie de este video o escribime. Escuchá los episodios podcast en español en Spotify, en Apple Podcast. Y las posibilidades son enormes, enormes, de poder llevar a cabo el proyecto que te propongas. Caminar con propósito. Gracias.